Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría empezar compartiendo la siguiente nota que ilustra dos conceptos que vamos a abordar a lo largo de este video. ¿De acuerdo? Entonces, el primer concepto que me gustaría mostrar es una colisión elástica entre dos partículas. La podemos modelar de la siguiente manera, ¿sí? En una de ellas la energía cinética total o el momento del sistema es la misma antes y después de la colisión. Por otro lado, una colisión inelástica es aquella en la que la energía cinética total no es la misma antes y después de la colisión. ¿Sí? Cuando los objetos se juntan después de la colisión se llama perfectamente inelástica. Esto quiere decir que tenemos dos objetos y después de la colisión estos se unen y van a tener únicamente una velocidad final. Esa velocidad final va a afectar a las dos masas sumadas. Bien, entonces vamos viendo primero las colisiones perfectamente inelásticas. Vamos a entenderlas un poquito más. Considere dos partículas de masas diferentes, masa m1 y m2, moviéndose con velocidades iniciales, que es la velocidad 1 inicial y la velocidad 2 inicial a lo largo de la misma línea recta. Estamos trabajando en una dimensión. Bien, entonces aquí tenemos la partícula de color azul, tenemos su masa 1 y la velocidad inicial 1. Bien, y aquí tenemos la partícula 2 con masa 2 y velocidad 2 inicial. Como ustedes pueden ver, van en trayectoria de colisión y una vez que chocan estas partículas se unen sus masas, esto es masa 1 más masa 2 y va a haber únicamente una velocidad final que afecta a la suma de las dos masas. Podemos decir que el momento total antes de la colisión es igual al momento total del sistema compuesto o el sistema compósito entre las dos masas después de la colisión. ¿Sí? Entonces, el incremento de momento es igual a cero y el momento inicial es igual al momento final. Esto quiere decir que es la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial va a ser igual a la suma de las dos masas por la velocidad final. ¿Sí? No tenemos dos velocidades distintas ya que ambas masas tienen la misma velocidad por estar unidas. Bien, entonces lo que hacemos es que si queremos despejar la velocidad final, obviamente la suma de estas masas no es igual con cero, entonces podemos factorizarla de la siguiente manera. Vamos a tener que la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial entre la masa 1 más la masa 2 van a ser iguales a la velocidad final. Bien, ahora por otro lado, si no ocurre esta fusión, esta suma de las masas, al final, bueno, vamos a tener el fenómeno de la colisión elástica. Considere dos partículas de masa m1 y m2 moviéndose a velocidades iniciales en una línea recta, v1 inicial y v2 inicial, velocidad 2 inicial. Y velocidades finales, vamos a tener la velocidad 1 final y la velocidad 2 final. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el mismo caso que nosotros tenemos allá, la masa 1 con la velocidad 1 inicial y la masa 2 con la velocidad 2 inicial, los dos en curso de colisión. Una vez que chocan, que colisionan, vamos a tener un rebote. ¿Sí? No se fusionaron, dado que esta es una colisión elástica. Bien, al no fusionarse, la masa 1 va a tener cierta velocidad final y la masa 2 va a tener cierta velocidad final. En una colisión elástica, tanto el momento como la energía cinética se conservan. ¿Sí? Entonces, el momento inicial es igual al momento final. No hay pérdidas. Esto quiere decir que la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. ¿Sí? Estos son los momentos, mientras que tenemos la energía cinética. ¿Sí? La energía cinética inicial va a ser la misma que la energía cinética final. ¿Esto qué quiere decir? Que la masa 1 por la velocidad 1 inicial elevada al cuadrado dividida entre 2 más la masa 2 por la velocidad 2 inicial elevada al cuadrado dividida entre 2 es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final, la velocidad final 1 al cuadrado entre 2
más la masa 2 por la velocidad 2 final elevada al cuadrado entre 2. Bien, ok. Esto lo podemos despejar. Bien, entonces eliminando los números 2, o sea, multiplicando toda la ecuación, toda la igualdad por 2, se nos van todos los 2 que están dividiendo y nosotros vamos a juntar todos los elementos que tienen masa 1 a la izquierda y todos los elementos que tienen masa 2 a la derecha de la igualdad. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que la masa 1 por la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad de la partícula, estamos hablando de la partícula 1, ¿no? Entonces, de la partícula 1 tiene su masa 1 más la velocidad inicial de la partícula 1 al cuadrado menos la velocidad de la partícula 1 final al cuadrado. Bien, esto es igual a la masa 2 por la velocidad de la partícula 2 final al cuadrado menos la velocidad inicial de la partícula 2 al cuadrado. Ok, tenemos una resta de cuadrados, entonces cuando tenemos resta de cuadrados, lo primero que pensamos cuando queremos factorizar es precisamente en el conjugado, ¿sí? Entonces vamos usando precisamente el conjugado para expandir un poquito esta expresión. Esto nos va a ayudar a llegar a otras conclusiones. Entonces, si usamos los conjugados, vamos a tener el conjugado de esta resta de cuadrados es precisamente la velocidad inicial menos la velocidad final de la partícula 1 por la velocidad inicial más la velocidad final de la partícula 1, ¿sí? Si ustedes quieren hacer esta multiplicación lo que les va a dar es esta resta de cuadrados. Es un conjugado clásico. Bien, entonces este producto está multiplicado por la masa 1 y para la masa 2 también usamos la misma técnica de conjugados. Ustedes pueden comprobar haciendo la multiplicación de estos elementos que simplemente vamos a obtener la resta de cuadrados que nosotros tenemos arriba. Bien, entonces tenemos que el momento inicial es igual al momento final. Bien, esto quiere decir que la masa 1 por la velocidad 1 inicial menos la velocidad 1 final es igual a la masa 2 por la velocidad 2 final menos la velocidad 2 inicial. Dada esta igualdad, y si ustedes observan esta ecuación que nosotros tenemos aquí y la igualdad que nosotros tenemos acá, bien, entonces quiere decir que podemos eliminar la masa 1 y esta resta de este lado de la igualdad, ya que es igual a la masa 2 por esta recta. Nos queda que la velocidad inicial más la velocidad final de la partícula 1 es igual a la velocidad final más la velocidad inicial de la partícula 2. Bien, entonces, juntando las velocidades iniciales a la izquierda de la igualdad, tenemos que la diferencia de las velocidades iniciales de ambas partículas es igual a menos la diferencia de la velocidad final de las partículas. Bien, entonces de las igualdades interiores podemos concluir lo siguiente. ¿Qué es lo que podemos concluir? Bien, en el caso de la colisión elástica, tenemos que la velocidad final de la partícula 1 es la resta de las masas entre la suma de las masas por la velocidad inicial de la partícula 1, ¿sí? Más 2 veces la masa de la segunda partícula entre la suma de las masas por la velocidad inicial de la partícula 2. Bien, esta es la primera conclusión a la que llegamos. Y por otro lado, para la velocidad final de la partícula 2 va a ser igual a 2 veces la masa de la partícula 1 entre la suma de las masas por la velocidad inicial de la partícula 1 más la división de la diferencia entre la diferencia de la masa de la partícula 2 menos la masa de la partícula 1 entre la suma de las masas por la velocidad inicial de la partícula número 2. Bien. Ok, entonces, ¿qué pasa si las masas son iguales? Bien, si las masas son iguales, entonces tenemos que aquí esto es 1, ¿sí? Y esto es 0. Entonces tenemos que la velocidad final de la partícula 2 es igual a la velocidad inicial de la partícula 1, ¿sí?
Y bueno, esto es de la segunda igualdad. Y de la primera igualdad vamos a tener que la velocidad final de la partícula 1 es igual a la velocidad inicial de la partícula 2. Lo cual implica que las partículas intercambian velocidades si tienen la misma masa. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces, un ejemplo clásico. Uno está jugando billar, le pega la bola blanca y la bola blanca le pega a alguna otra bola en la mesa de billar, pero tienen la misma masa, exactamente la misma masa. Entonces ocurre este fenómeno, ¿sí? Estas bolas van a intercambiar velocidades dado que tienen la misma masa. Otro experimento clásico es este aparato. Es normalmente ornamentario, que tiene unas bolas de metal. Son varias bolas formadas. Uno toma una bola, entonces al soltarla, pega a un conjunto de bolas y la última bola vamos, disparada a la misma velocidad y luego vuelve a regresar en un movimiento de péndulo. Obviamente hay ciertos factores de fricción, se va perdiendo, pero es exactamente este fenómeno que estamos viendo aquí. Y vamos a analizar este fenómeno de las bolas que tienen la misma masa posteriormente. Así que si queda cualquier duda, por favor ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.